Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Y está mal que yo lo diga, pero tocamos temas nuevos y creo que muy interesantes. Por ejemplo, empezamos hablando de sartenes, un tema en el que nunca había profundizado. Vemos cuáles son las mejores y las peores sartenes para cocinar o en qué casos son recomendables unas u otras. Me preguntan después si es verdad que los hombres tienen ahora menos testosterona que en generaciones anteriores y cuáles podrían ser las causas, y aprovecho a dar algunos consejos para elevar esta importante hormona. La siguiente consulta es sobre las legumbres, si son recomendables, si nos debe preocupar su aporte de antinutrientes o en qué casos habría que limitarlas. Hablamos después del colágeno hidrolizado en el contexto de la salud de la piel y qué beneficios aporta la suplementación. Y por último, cambiando de tema, hablamos de la muerte, de lo que sabemos sobre las llamadas experiencias cercanas a la muerte y mi opinión sobre lo que hay después. Antes de pasar a las preguntas, os recuerdo que el sábado 19 de octubre por la mañana tendremos el tercer congreso de Perform Institute en el Teatro Príncipe Pío. Hablaremos de recomposición corporal, de nutrición, de entrenamiento, haremos una prueba de esfuerzo en vivo y mucho más. Podéis echar un vistazo en performinstitute.com/encuentro y reservar ya vuestra entrada. Y quiero mencionar rápidamente a dos de nuestros patrocinadores, Coffee Café y We Botanics. Coffee Café ofrece distintos cafés de especialidad de distintas partes del mundo y si tienes dudas puedes empezar con el pack de degustación que te permite probar varios de ellos. He hablado muchas veces de los beneficios del café y estos beneficios se potencian si el café es de calidad como los que ofrece Coffee Café. Puedes ver todas las opciones que ofrecen en coffeecafe.com, deletreo KOFICAFE.com, y tendrás un 10% de descuento con el código FR10. Y por su parte, We Botanics ofrece multitud de complementos alimenticios y cosméticos y hoy destaco su línea Marinecol, que es un colágeno de calidad con los beneficios para la piel que hoy comentaremos en este episodio, y también acaban de lanzar un magnesio triple que combina bisglifinato, malato y citrato. Puedes echar un vistazo a todo en webotanics.com, deletreo WEBOTANIX, y tendrás también un descuento con el código FR10. Y ahora sí, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, lo primero, darte la enhorabuena por el trabajo que haces y el éxito que tienes. Nos facilitas mucho la vida a los que te seguimos. Y he escuchado todos los capítulos del podcast y si no se me ha pasado por alto, creo que no has profundizado en el tema de las sartenes. Y yo quería cambiar a una sartén más, digamos, saludable, que no suelte residuos tóxicos al cocinar. Y siguiendo los consejos del curso Vida Inteligente, le pregunté a ChatGPT y me recomienda 5 tipos, que bueno, coincide con lo que había visto un poco en consultas previas por internet. Me recomienda acero inoxidable, hierro fundido esmaltado, cerámica y titanio. ¿Cuál recomiendas tu relación calidad-precio? Y saber también si merece la pena la diferencia de precio que tienen las de hierro fundido esmaltado y las de titanio respecto a las demás. Gracias Marcos, un saludo. Gracias por la pregunta y no va mal encaminado ChatGPT, pero voy a intentar profundizar un poco más. Tenía un artículo hace años a medio escribir sobre este tema, lo había investigado bastante, pero al final se quedó ahí como un borrador de los muchos que tengo, y voy a aprovechar tu pregunta para recuperar algunas de las ideas y recomendaciones principales sobre las sartenes. Antes de profundizar en las mejores sartenes para cocinar, quiero lanzar un mensaje importante, y es que lo que cocinamos en la sartén es mucho más importante que de qué está hecha la sartén, ¿no? O sea, si usas la sartén para freír patatas, usando además aceites de girasol malos y reutilizados, y también para freír carne procesada o calentar una cena precocinada, pues todo esto te va a hacer mucho más daño que el peor tipo de sartén posible. Pero aclarado eso, sí creo que hay sartenes mejores que otras, y empezando quizás por las menos recomendables, tendríamos que hablar de las sartenes antiadherentes con recubrimiento de teflón. Estas sartenes se usaron durante décadas, pero después se descubrió que al usarse a temperaturas muy altas, de más de 250-260 grados, podían liberar un compuesto llamado PFOA que podría ser tóxico. O lo mismo si este revestimiento de teflón se dañaba por rayaduras, por el paso del tiempo, y en cuyo caso partículas de este compuesto PFOA podría pasar a los alimentos. Y aunque la evidencia no era súper clara, varios estudios sí encontraban más riesgo de algunos tipos de cáncer con mayor exposición a PFOA, más riesgo de infertilidad, y es un compuesto que se va acumulando en el cuerpo y casi todo el mundo tiene alguna cantidad de PFOA en el organismo, aunque sea en dosis bajas.
Y por eso, ya en el 2006, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos propuso un acuerdo voluntario con los principales fabricantes de utensilios con teflón para eliminar el PFOA, y hacia el 2015-2016 ya prácticamente no se usaba este compuesto en los revestimientos de teflón de las sartenes. Por tanto, las sartenes actuales de teflón son menos problemáticas, pero sigue siendo recomendable no usarlas a temperaturas muy altas y cambiarlas si vemos que se empieza a degradar el recubrimiento. Y vigilando estos dos factores, creo que es bueno tener una sartén antiadherente para cocinar alimentos más delicados que tienden a pegarse, como huevos, como tortitas o pancakes, que se cocinan muy bien a baja temperatura. Y en este caso no hay ningún problema con las sartenes de teflón y te permite además cocinar con menos aceite o menos mantequilla que otras sartenes. Y aquí sería especialmente recomendable considerar otros dos consejos, ¿no? Usar utensilios no metálicos para remover, por ejemplo, espátulas de madera o silicona para proteger el revestimiento. Y segundo, no precalentar la sartén vacía a fuego alto más de 20-30 segundos, porque esto puede elevar mucho la temperatura de la sartén y aunque vimos que aguanta más de 250 grados, sí se puede llegar a ese punto precalentándola sin nada durante mucho tiempo. Bueno, y un tercer consejo sería activar la campana o el extractor de la cocina para reducir todavía más la posible inhalación de humo si te la olvidaste al fuego y empieza a humear. Después tendríamos las sartenes de cerámica, que son buena opción, hay menos riesgo que en el caso de las de teflón con altas temperaturas, son bastante antiadherentes, por lo que tampoco requiere mucho aceite o mantequilla, pero punto uno, son bastante caras en comparación y el recubrimiento no es muy resistente, por lo que tendrás que cambiarlas con cierta frecuencia. Si una sartén de teflón puede durar 3-5 años, una de cerámica puede ser la mitad, depende de cuánto la uses, obviamente, pero en general es el material menos resistente y por eso tampoco la recomiendo mucho. Después están las de hierro fundido, que son casi indestructibles. Podrías usar la misma sartén toda la vida prácticamente y su principal beneficio es que mantienen muy bien el calor y son ideales para cocinar a fuego lento. Como inconvenientes, pues son muy pesadas, son más difíciles de manejar. Bueno, esto podría verse como una ventaja, ya que casi estás entrenando fuerza al cocinar. Y a nivel de cuidados, pues requiere más atención porque hay que curarla antes de empezar a usarla, punto uno. Y después hay que secarla bien cuando la uses, después de lavarla, para evitar que se oxide. Y además se ha visto que al cocinar con estas sartenes, un poco de hierro pasa a los alimentos, lo cual puede ser positivo en personas que consumen poco hierro, pero en personas que comen ya muchos alimentos ricos en hierro puede ser problemático, sobre todo en hombres que tendemos a acumular más hierro por no tener una forma mensual de eliminar sangre. En muchos casos se usa recubrimiento en estas sartenes de hierro y veremos sartenes de hierro fundido esmaltado, que son buena opción, pero hace que la sartén ya no dure tanto, pero igualmente sigue siendo una opción mucho más resistente que las otras y no son especialmente caras. Tenemos también las sartenes de aluminio anodizado y aunque tienen una capa protectora que evita que el aluminio pase a los alimentos, ocurre como con el teflón, ¿no? Que si se estropea este recubrimiento, pues con el tiempo sí puede llegar algo de aluminio a los alimentos y por tanto a nuestro cuerpo y este aluminio sí es más problemático que el hierro. Esto hace que tampoco sean muy duraderas o más o menos lo mismo que una de teflón, ¿no? 3-5 años en función del uso que le des. Otro material típico es el cobre, que es un material que distribuye muy bien el calor, pero más allá de eso tampoco aporta nada especial. El cobre puede reaccionar con los alimentos ácidos, por lo que hay que tener cierto cuidado. De hecho, suelen estar revestidas de acero inoxidable. También son más caras estas sartenes, entonces tampoco me parecen muy interesantes las de cobre. Y aunque hay otras opciones de titanio, de piedra, no les veo tampoco muchas ventajas y suelen ser más caras y por tanto voy a terminar con el mejor tipo de sartén para la mayoría de las personas, que serían las de acero inoxidable. Son la opción más versátil, sirven un poco para todo, son muy seguras, resistentes, pueden durar 8 o 10 años sin problema o incluso más. Puedes usarlas a altas temperaturas, distribuyen bien el calor, no se oxidan, se pueden meter en el lavavajillas, mientras que con las anteriores hay que tener más cuidado. Y su principal inconveniente es que no son las más antiadherentes y requieren por tanto un poco más de aceite. Resumiendo, mi recomendación general sería tener un par de sartenes de acero inoxidable de distintos tamaños que serían de uso diario para la mayoría de alimentos, de carnes, de pescados, etc. Y tendría una de teflón para cocinar alimentos más delicados como huevos o tortitas a baja temperatura y con mínimo aceite. Creo que esto es lo óptimo para la mayoría y después, si te gusta la cocina, pues puedes tener una de hierro fundido para sellar la carne, para guisos o cosas que queden mejor a fuego lento, pero no sería una sartén para el día a día. Hola Marcos, ¿qué tal? Te habla Roberto desde Valencia.
Estuve en tu charla presencial que diste en Villalonga y nada, fue un gustazo y un placer aprender siempre más de ti. Hoy te mando esta pregunta porque no dejo de escuchar por varios sitios ya que estamos ante la generación con la testosterona más baja de la historia. Me gustaría saber si esto es verdad y qué implicaciones tiene para la salud. Y en caso de que sea verdad, pues, ¿qué tips o qué cosas prácticas podemos hacer en el día a día para paliar este efecto o incluso para revertirlo? Muchas gracias por tu labor divulgativa, como te dice todo el mundo, pero es que es verdad y nada, un saludo. Gracias por tus palabras, Roberto. Y sobre la testosterona, todo apunta a que es verdad. Tenemos ya unos cuantos estudios en varios países que indican que tanto la testosterona como la calidad del esperma se han reducido en las últimas décadas y que ahora los hombres tienen de media niveles de testosterona equivalentes a los niveles de hombres de antes 10-15 años mayores. Es decir, un hombre de 30 años ahora, en el 2024, tendría de media la testosterona y la calidad del esperma de un hombre de 40-45 años en 1980, más o menos. Varía un poco por país, por región, pero en términos generales esto es lo que se ve en los estudios. Sobre los motivos, hay seguramente muchos, pero los más claros serían dos, que además están relacionados y son el sobrepeso y el sedentarismo. Los hombres actuales tienen de media mucha más grasa corporal que los de hace 40 o 50 años a la misma edad y el exceso de grasa interfiere con la testosterona, produce por ejemplo más aromatización, es decir, conversión de testosterona a estrógeno y por tanto se reduce la testosterona. Se ve de media que cada punto de aumento del IMC, del índice de masa corporal, se reduce la testosterona un 2% y aumenta el estrógeno por esa aromatización que decía antes. Y el segundo factor principal es que somos más sedentarios y tenemos menos músculo y menos fuerza que antes, lo que también influye en la testosterona. Por ejemplo, he hablado muchas veces de la importancia de la fuerza de agarre como indicador de salud y la generación actual de hombres es más débil o tiene menos fuerza de agarre que la anterior. Es decir, somos de media más débiles que nuestros padres o que nuestros abuelos a su edad, porque antes los trabajos eran más físicos, tenían que cargar más cosas y ahora nuestros músculos pues tienen menos desafíos, salvo las personas obviamente que entrenan fuerza, ¿no? Pero por desgracia son todavía un porcentaje pequeño. Y esta menor fuerza y menor masa muscular explicaría también una buena parte de la reducción de testosterona. Y yo diría que estos dos factores explican la mayor parte de esta reducción, pero seguramente hay otros muchos factores que sumados también influyen. Y de estos otros factores destacaría el descanso. En general ahora estamos expuestos a mucha más luz azul por la noche, a más pantallas, a más estimulación y esto hace que durmamos menos que antes y el sueño influye en la testosterona. En un estudio, por ejemplo, forzar a hombres jóvenes a dormir menos de 5 horas por tan solo una semana produjo ya una reducción de más del 10% en sus niveles de testosterona. Otro factor que puede haber influido son los famosos disruptores endocrinos. Hablamos de compuestos como el BPA, como los microplásticos que se absorben en el cuerpo y que interfieren con nuestras hormonas sexuales. Hace un tiempo hablé en concreto de estos microplásticos y se ha visto que se acumulan en multitud de tejidos, entre ellos los testículos, y que al menos en animales, más microplásticos en los testículos se asocia con peor calidad del esperma y es muy posible que en humanos ocurra lo mismo. Todos estos factores cuentan con evidencia bastante clara, especialmente los dos primeros, y hay otras hipótesis interesantes como que la temperatura interior de las casas ha aumentado y en general el calor no le sienta muy bien a los testículos. De hecho, cuelgan externamente como una forma de refrigeración, porque si lo piensas parece un diseño muy malo, ¿no? Tener tan expuesta una zona tan importante y vulnerable, pero si estuvieran escondidos, la producción de esperma sería menor. Entonces, este aumento de la temperatura puede haber afectado también y hay otras explicaciones culturales, como que comportamientos tradicionalmente más masculinos son ahora menos valorados o incluso rechazados y se ha visto que esto también puede influir en la testosterona, pero como digo, estos son más especulaciones que datos contrastados y si influyen, que no digo que no, el impacto sería mucho menor que lo anterior. Y sabiendo todo esto, es fácil proponerse mejorar la testosterona. Es tan sencillo, entre comillas, como entrenar fuerza para ganar masa muscular, como perder grasa sobrante, como dormir suficiente, como gestionar el estrés, que no lo comenté antes, pero también influye, reducir la exposición a disruptores endocrinos o microplásticos, y tengo un vídeo sobre esto, evitar la ropa muy pegada, no poner la calefacción muy alta, y por último, hay suplementos que pueden ayudar, como por ejemplo la ashwagandha, de la que también hablé hace poco, el fenogreco, y también otros como el magnesio, el zinc y la vitamina D.
Hola Marcos, lo primero, darte las gracias por toda la labor que haces y luego quería lanzarte la siguiente pregunta. Se habla mucho de, por un lado, los beneficios de las legumbres como fuente de proteína vegetal combinadas con arroz y con otros cereales, pero por otro lado también es verdad que hay una corriente en la que dice que nuestro tubo digestivo no está lo suficientemente desarrollado como para digerirlas y habla de las saponinas como algo que al final lo que hace es, de alguna manera, dañar nuestra pared intestinal, incluso poder provocar una permeabilidad intestinal y con ello pues una inflamación de bajo grado y demás. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto merece la pena o no comer legumbres en la dieta que realmente dañan nuestra pared intestinal? Y si todas son iguales, porque entiendo que a lo mejor la concentración que puede haber en los garbanzos puede ser diferente a la que hay en pues eso, en las lentejas o en otro tipo de legumbre. Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta y la respuesta, como suele ocurrir cuando hablamos de nutrición, tiene dos niveles. Uno es el nivel global o la recomendación a población general y el otro el nivel individual para personas con problemas o situaciones particulares. Y empezando por el nivel global, si vemos la inmensa mayoría de los estudios publicados, tanto estudios observacionales como estudios de intervención, vemos que las personas que consumen más legumbres tienen mejor salud y que la salud de las personas que empiezan a comer legumbres mejora si no lo hacían antes. Las legumbres son una buena fuente de proteína, de fibra, de minerales, de vitaminas, de distintos polifenoles y por tanto son un buen alimento. Hay personas a las que les preocupan algunos de sus antinutrientes, como por ejemplo las lectinas, pero en el proceso de remojado y sobre todo de cocción de las legumbres se elimina la inmensa mayoría de estas lectinas y las que pudieran quedar ya no son problemáticas. Y sobre las saponinas que mencionas en la pregunta, no es algo que tampoco nos deba preocupar. La saponina es una sustancia jabonosa presente en muchos alimentos, como las legumbres, que tradicionalmente se ha usado como jabón natural. Los garbanzos son especialmente ricos en saponinas y si habéis comido garbanzos de bote, os habréis fijado en la espuma que sale a lavarlos, que mucha gente piensa que es algún aditivo extraño o cualquier cosa, pero en realidad es un compuesto natural propio del garbanzo y que tiene una parte mala y muchas buenas. La parte mala es que reduce la absorción de algunos nutrientes como el hierro, pero a cambio parece proteger de la enfermedad cardiovascular y de varios tipos de cáncer. Además, las dietas ricas en saponinas se asocian con menos caries dental y mejor salud renal, y estudios en animales indican que podría reducir la toxicidad por metales pesados. Algo similar podríamos decir de los fitatos, que también tienen esa parte negativa de capturar algunos nutrientes, pero a cambio tienen poder antiinflamatorio, antioxidante, anticancerígeno y ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina. Por tanto, en personas sanas que toleran bien las legumbres, sin problemas intestinales, no hay ningún motivo para limitar su consumo. Pero pasando ya al nivel individual, es verdad que personas con permeabilidad intestinal o con algún tipo de disbiosis pueden notar que las legumbres no les sientan bien o que perjudican sus síntomas y en estos casos, pues lógicamente tendrán que reducir su consumo mientras solucionan esos problemas. Y en este sentido, recomiendo escuchar mi entrevista con la doctora y nutricionista Miriam Ruiz en el episodio 405 del podcast, donde hablamos de cómo abordar estos problemas. Hola Marcos. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por todo tu trabajo. Debo decir que estoy haciendo el curso de inteligencia artificial que tienes junto con tu hermano Pablo y estoy encantadísima. Así que muchísimas gracias, de verdad. Pero bueno, mi pregunta no tiene nada que ver con la IA, sino más bien con el colágeno. Porque la verdad es que al menos yo tengo muchísima confusión. He escuchado a algunos divulgadores y científicos diciendo que sí que merece la pena suplementarse con colágeno. De hecho, hace poco Andrew Huberman hizo un episodio hablando pues, sobre los cuidados de la piel y demás. Y él pues sí que decía que recomendaba suplementarse con colágeno para la mejora de la calidad de la piel, las arrugas, etcétera. Pero sin embargo también he escuchado muchos otros diciendo que no sirve para nada. Entonces era por si podías hacer una especie de resumen, review sobre lo que realmente dice la evidencia científica en cuanto a la suplementación con colágeno específicamente para el cuidado de la piel, prevención del envejecimiento, mejora de las arrugas, etcétera. Y nada, eso era, a ver si nos aportas un poco de luz como siempre. Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias por la pregunta. He hablado bastantes veces del colágeno. Hace más de 10 años que publiqué ya un primer artículo sobre este tema. Por aquel entonces ya existían unos cuantos estudios y en la última década se ha multiplicado la investigación, las publicaciones, hay ya muchos metaanálisis sobre la suplementación con péptidos de colágeno y la inmensa mayoría de estos estudios muestran resultados positivos sobre la piel. Y no hablamos de resultados subjetivos mirando a ojo, que también, sino que existen muchos ensayos clínicos controlados con doble ciego, donde se comprueba que el colágeno hidrolizado reduce las arrugas, aumenta la elasticidad de la piel, mejora su hidratación y esto se valida con test objetivos y con pruebas de imagen. O sea, son estudios serios y bien hechos. Entonces, si alguien te dice que no sirve para nada o que no hay evidencia, pues es una señal de que esa persona no está actualizada y no se ha molestado ni siquiera en hacer una búsqueda en PubMed, porque, como digo, hay muchos metaanálisis sobre esto y conocemos bastante bien algunos de los principales mecanismos. La justificación que suelen dar para decir que no sirve para nada suele venir de que el colágeno es una proteína grande que al ser digerida se descompone en sus aminoácidos, que son principalmente 3, glicina, prolina e hidroxiprolina, y que al cuerpo le da igual de dónde vienen estos compuestos. Y esto tiene parte de verdad, pero también parte de mentira, o al menos no cuenta toda la película. Primero, las dietas modernas suelen ser bajas en glicina, que es muchas veces el factor limitante en la síntesis de colágeno. Segundo, no es verdad que todos estos péptidos se descompongan en sus aminoácidos, sino que muchos de ellos son absorbidos directamente. Cruzan el epitelio intestinal y no solo tienen un papel estructural, sino que son también moléculas señalizadoras y se ha visto que pueden estimular la producción de colágeno en los fibroblastos de la piel. Por si esto fuera poco, estos péptidos inhiben también la actividad de enzimas que degradan el colágeno y parecen tener un papel antioxidante que reduce el daño oxidativo a la piel. Es decir, conocemos muchos mecanismos de acción y tenemos muchos metaanálisis que confirman su beneficio. Otra cosa distinta es la importancia que le demos o que debatamos si esas pequeñas mejorías compensan el uso del suplemento o si hay cosas más útiles que el colágeno, y ese debate es válido, por supuesto, pero afirmar que no sirve para nada es un error. Pero en lo que estoy de acuerdo, por ejemplo, es que si tu presupuesto es limitado o si tienes, 50 euros mensuales para dedicar a la salud de tu piel, seguramente te recomendaría gastarlo en retinol que en colágeno, porque tiene un efecto más marcado sobre la piel o incluso un suero de vitamina C. O en mi libro Vive Más dedico un capítulo al cuidado de la piel y del pelo y hablo de una pirámide donde se explica la importancia de distintos compuestos, ¿no? O tengo también una entrevista con el médico dermatólogo Gustavo Garriga en el episodio 382, donde hablamos de los compuestos con más evidencia y tocamos también el colágeno. En resumen, tomar colágeno no es lo más importante que puedes hacer por tu piel, por supuesto, pero sí es un suplemento que tiene evidencia, que algo va a mejorar, además de que aporta otros beneficios para la salud. Hola Marcos, me llamo Rubén, soy de Madrid, tengo 45 años y soy un admirador tuyo desde que en mis manos encontré el libro de Invicto en una biblioteca pública y a partir de ahí indagué en tu figura, en tu trabajo, etcétera. Soy un admirador más y me sumo al resto de personas que te admiran y te felicito por tu trabajo. Bien, mi pregunta sería acerca de la muerte. ¿Qué sería para ti la muerte? Escuchando otro podcast, los ponentes, en términos generales, estaban de acuerdo en que las personas con una experiencia cercana a la muerte o que murieron, vieron seres de luz. O sea, una luz y alguien que les esperaba en el camino del más allá. En términos generales, familiares. Otro punto de acuerdo entre estos expertos del podcast era que la mayoría decían que la muerte no es el final, sino que es la muerte de nuestros órganos corporales, de nuestro cerebro, pero hay una parte que sería la conciencia que perviviría, la conciencia o el alma. Entonces me gustaría saber tu opinión sobre esto. Venga, muchas gracias. Pues es un tema interesante, o en realidad son dos temas. Por un lado están las experiencias cercanas a la muerte y por otro la muerte en sí o lo que hay después de la muerte. Empezando por las experiencias cercanas a la muerte, las personas que las experimentan tienden a reportar sensaciones similares, ¿no? Primero, casi todas lo experimentan como una sensación agradable, no como algo terrorífico, y de hecho muchas afirman haber perdido el miedo a la muerte después de estas experiencias, porque ya no lo ven como algo tan malo. Séneca decía que no entendía por qué la gente hablaba tan mal de la muerte cuando nadie la había experimentado y quizás algo de razón tenía, ¿no? Juzgando por las experiencias de las personas que han estado más cerca.
También es común ver luces, ver escenas del pasado, sentir que el tiempo se detiene, sentir unión y armonía con el universo, disociarse del cuerpo, como verse desde fuera, ver seres queridos. Y curiosamente son sensaciones similares en muchos casos a las que producen compuestos psicodélicos como LSD, como psilocibina. Y hablamos de esto en el episodio 341 con Antón Gómez Escolar. Y por eso es posible que el proceso de morir produzca cambios en el cerebro similares en algunos aspectos al consumo de compuestos psicoactivos. Ojo, también vemos experiencias distintas en muchos sentidos. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero si hay cierto solape en las experiencias, seguramente haya cierto solape también en la fisiología subyacente. Y de hecho, se han observado en directo algunos casos de muerte cerebral, de muerte completa. Por ejemplo, un caso de una persona que murió por un infarto justo cuando se estaba haciendo una resonancia magnética funcional y se observó un gran cambio en las ondas cerebrales, ¿no? Las ondas beta, alfa, gamma, una actividad anómala de distintas regiones. Y esto causaría lógicamente un estado alterado de la consciencia que podría explicar todas esas sensaciones. Seguramente los cerebros de personas que han estado a punto de morir han experimentado estos cambios cerebrales, a pesar de que por suerte fueran después capaces de recuperarse y no llegasen a cruzar ese umbral de la muerte. Y sobre la pregunta de qué hay después de este umbral, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Pues personalmente creo que hay exactamente lo mismo que antes de la vida. Dicen esto de que la vida es un parpadeo cósmico, un segundo de bullicio entre dos silencios infinitos, y creo que después de este segundo de bullicio volvemos a ese silencio infinito, lo cual debería motivarnos a hacer todo lo posible por aprovechar este instante fugaz que es la vida. Y esto puede sonar poco alentador para muchas personas y por eso casi todas las religiones crean algún tipo de vida después de la muerte, y voy a leer un fragmento de algo en lo que estoy trabajando y que os contaré más adelante. A la selección natural no le importa la verdad, solo le importa la supervivencia y la reproducción. Historias falsas que favoreciesen estos resultados desplazarían a historias verdaderas que los perjudicasen. Un ejemplo claro es la religión. En un mundo asolado por la muerte y la destrucción, la religión nos ayudaba a lidiar con el terror. Nos ofrecía mentiras que protegían nuestra psicología. No es casualidad que incluso hoy, en un mundo mucho más amable y seguro, las personas religiosas sigan gozando de mejor salud y vidas más largas. A nivel individual, pensar que tu vida tiene un propósito divino podría darte la confianza suficiente para enfrentar peligros. Creer en el alma y en la vida después de la muerte nos da consuelo. La selección natural nos hizo suficientemente inteligentes como para ser conscientes de nuestra muerte, pero suficientemente ingenuos como para que esto no nos haga caer en el desasosiego. Una visión puramente racional podría vaciar nuestra vida de significado y propósito. Quizá no estamos preparados para ver la cruel realidad y creer en algo supernatural es un bálsamo emocional. En un mundo peligroso y violento, la religión ofrecía serenidad y consuelo. Preferíamos pensar que seres divinos velaban por nosotros constantemente que aceptar la fría realidad de un universo indiferente. Y esta sería mi opinión, pero por supuesto no tengo ningún problema con las personas que piensan que sí hay algún tipo de vida después de la muerte, algún alma, y de hecho todo depende de cómo lo interpretes, ¿no? O sea, es verdad que en parte seguimos vivos en el recuerdo de otras personas, o es verdad que los átomos que nos forman pasarán a formar parte de otros cuerpos y otros objetos en una especie de reencarnación, así que en parte la vida podría verse como una transición constante. Y con estas reflexiones filosóficas cerramos el episodio de hoy, pero antes de despedirme voy a leer un fragmento de la newsletter de la semana pasada, a la que te puedes apuntar gratis, recuerda, en fitnessrevolucionario.com/lista, y en esta newsletter daba algunas ideas para enfrentar los problemas y las emociones negativas, y empezaba con la siguiente cita. La vida no consiste en esperar a que pase la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. Vivian Green. Cuando atravesamos momentos difíciles, es tentador posponer nuestra vida hasta que las cosas mejoren. Como explico en mi libro Invicto, solemos caer en la felicidad condicional. Seré feliz cuando resuelva este problema. Poco probable. Cuando resuelvas ese problema, llegarán otros. La vida es una sucesión de problemas. La felicidad debe lograrse en el presente imperfecto y en gran medida depende de nosotros. Varios estudios indican que nuestra felicidad o sentimiento de bienestar depende de 3 factores principales. Primero, nuestros genes. Todos tenemos una línea base de felicidad y hay personas que son más felices que otras por naturaleza. Segundo, lo que nos ocurre. Las cosas buenas elevan nuestra felicidad respecto a la línea base y las malas la reducen. Y tercero, lo que pensamos y hacemos.
Y mientras que no podemos cambiar nuestros genes o las cosas que nos pasan, sí podemos cambiar nuestros pensamientos y acciones. Y esto tiene más impacto sobre nuestra felicidad que las cosas que nos pasan. Es más, podemos usar los problemas a nuestro favor. Para ser felices debemos ser resilientes y para ser resilientes debemos enfrentar problemas. No mejoras tu resiliencia sintiéndote bien todo el tiempo, sino gestionando mejor las emociones negativas. Y una de las claves para lidiar con las emociones negativas es evitando que infecten toda tu vida. Puedes sentirte mal y aún así ir a entrenar. Puedes sentirte mal y aún así dar un paseo por el parque. Puedes sentirte mal y aún así quedar con amigos. Y curiosamente, esto hará que te sientas un poco mejor. Y terminaba con esta cita: felicidad, éxito y buena salud pueden coexistir con todo tipo de emociones negativas. No tienes que deshacerte de las emociones negativas, solo tienes que equilibrarlas. Jane McGonigal. Y ahora sí me despido pidiéndoos también el favor de recomendar este podcast a personas a quienes penséis que le pueda interesar o de compartir el episodio en vuestras redes sociales. Mil gracias y hasta la próxima.